Buenas tardes, hermanos y hermanas. Entonces comenzamos a aprender segunda parte de Principio Divino, los principios de la restauración. Primero, la providencia de la restauración. ¿Qué quiere decir? Providencia es obra de Dios, plan de Dios. La restauración es salvación, según el punto de vista del libro de Éxodo, el principio divino. Entonces, la providencia de restauración quiere decir el plan de Dios para salvarnos. Adán y Eva tenían que ser perfectos, recorriendo periodo de crecimiento. Pero eso es casero. En este nivel, en esta etapa. Entonces, para restaurar estado ordinario, primero, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Primero, tenemos que separarnos de Satanás. Y los hombres caídos no pueden esperar este nivel con pecado ordinario. Entonces, en ese nivel tenemos que recibir a Mesías y renacer para quitar el pecado ordinario. Pero todavía no está perfecto. Y después de quitar el pecado ordinario, tenemos que seguir al Mesías y crecer. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando podemos realizar, cumplir el propósito de la creación. Eso es todo el proceso de la providencia de la restauración. Entonces, primero, nosotros tenemos que separarnos de Satanás, ¿verdad? Cualquier persona, nosotros tenemos pecado ordinario, entonces hay que quitar el pecado ordinario. Pero antes de quitar el pecado ordinario, tenemos que separarnos de Satanás. Entonces, ¿de qué manera podemos separarnos de Satanás? Ese es el primer tema, ¿verdad? A través del principio de la restauración, por indemnización, podemos separarnos de Satanás. Los hombres caídos es así. Nosotros tenemos dos dueños, ¿verdad? Dios es creador, nuestro Padre. Pero según el punto de vista del linaje, Satanás es nuestro padre. Dios es amor, quiere salvarnos, quiere llevarnos a su lado, pero no puede hacerlo incondicionalmente, porque es Satanás. Satanás tampoco puede llevarnos a su lado libremente, porque está Dios. Si estamos en la posición estamos en posición intermedia. ¿De cómo podemos volver a Dios? Cuando hacemos la condición buena, aceptable por Dios, nosotros podemos volver a Dios. Dios puede llevarnos a su lado. Pero si hacemos la condición mala, Satanás puede llevarnos. A propósito, primero antepasados humanos, Adán y Eva, hicieron condición buena o hicieron condición mala. Condición muy mala, ¿no? Si ellos pudieron seguir el mandamiento de Dios, sí, habría hecho la condición buena, pero cayeron. Entonces hicieron condición muy mala. Entonces, hacer condición buena quiere decir hacer condición de indemnización, indemnizar. La vida de fe es la vida de hacer condición de indemnización. Por ejemplo, en la familia de Adán, hijos de Adán, Abel hizo ofrenda, Dios lo aceptó, ¿verdad? Eso era condición buena.
Pero luego Caín mató a Abel. Eso generó condición mala. Ahora aprendemos, ¿verdad?, sobre la condición de inimización, pensando estas tres preguntas. ¿En qué medida debemos establecer la condición de inimización? Primero. Segundo, ¿cómo debemos establecer la condición de inimización? Tercero, ¿quién debe establecer la condición de inimización? Primero, ¿en qué medida? ¿Verdad? Hay tres tipos de indemnización. Primero, la condición con igual valor. Segundo, la condición de indemnización con mayor valor. Y tercero, la condición de indemnización, segundo, menor valor. ¿Verdad? Tercero es con mayor valor. ¿Verdad? Ejemplo de la condición de indemnización con igual valor es más fácil. ¿Verdad? Es mensaje de la Biblia, nos enseña. Éxodos 21, 23 a 25. Pero si les resultare daño, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Ese ejemplo de la condición de indemnización con igual valor. Si romper, si rompe vidrio, hay que comprar vidrio mismo. Es la condición de indemnización con igual valor. Es más sencillo. Pero ya hemos aprendido, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos pecados. No solo pecado individual, ¿verdad? Pecado de antepasados, pecado colectivo. ¿Verdad? Si deseamos, ¿verdad?, quitar ese pecado con la condición de indemnización con igual valor, es imposible. ¿Verdad? Entonces, en la Biblia, ¿verdad?, muchas veces, ¿verdad?, sí, Dios decía que los hombres caídos hicieran condición de indemnización con menor valor. ¿Verdad? Un ejemplo es sacramento de la iglesia. ¿Verdad? Libro Dixo del Principio Divino tiene este mensaje. Según este mismo principio, recibimos el gran beneficio de una salvación idéntica a la de Jesús, estableciendo la ínfima condición de indemnización de fe en la redención por la cruz. Podemos restaurar la condición de haber renacido a través de Jesús, el Espíritu Santo, estableciendo una condición de indemnización mediante el bautismo, simplemente vertiendo algunas gotas de agua sobre la cabeza. Además, podemos recibir la gracia de comer el cuerpo de Jesús y de beber su sangre simplemente tomando un trozo de pan y un poco de vino en el sacramento de la Santa Comunión. Estos son ejemplos de una indemnización a un precio inferior. No solo sacramento de la Iglesia cristiana, sino que, sí, mucha ceremonia religiosa. Sí. Puede ser, esta es la condición de indemnización menor valor. ¿No? Pero, si alguna persona con misión muy importante, si fracasa, tiene que hacer la condición de indemnización con mayor valor. ¿No? Números 14:34 dice, según el número de los días que empleasteis en explorar el país, 40 días cargaréis 40 años con vuestros pecados, 1 año por cada día. Eso explicó un poco. Sí, eso de la historia en el tiempo de Moisés. Si Moisés tenía que llevar a su pueblo a Canaán. Antes de entrar a Canaán, Moisés envió 12 espías a explorar a Canaán.
Sí, esa era de la providencia de Dios. Y 12 personas se quedaron 40 días en Canaán y volvieron. Pero dentro de 12 personas, 10 personas, mayoría, informaron muy negativamente. Solo 2 personas informaron positivamente. Pero pueblo siguieron información negativa y intentaron matar 2 personas de la fe. Y también intentaron cambiar su capitán para Moisés, ¿no? Volver a Egipto. Entonces Dios, ¿ya?, se enojó y castigó de esa manera. ¿Ya? El periodo de exploración era 40 días. ¿Ya? Esa era originalmente la condición preparada por Dios. Pero fracasó, entonces tenía que quedarse en el desierto durante 40 años. ¿Ya? Todo el pueblo que nacieron en Egipto, murieron en el desierto. ¿Ya? Solo Josué y Caleb pudieron entrar a Canaán juntos con pueblo que nacieron en el desierto, segunda generación. ¿Ya? Es la historia de la Biblia. Entonces, ¿ya?, ¿en qué medida debemos establecerla? Hay 3 tipos de condición. ¿Ya? ¿Y cómo debemos establecer la condición de iniciación? Debemos establecerla tomando un curso inverso al de la pérdida de la posición y estado original. Si se cae, ¿verdad?, para volver a estado original hay que pasar el curso inverso. ¿Ya? Pero eso debe ser el curso interno. ¿Ya? Por ejemplo, Adán y Eva cayeron abandonando palabra de Dios, ¿no? Entonces, para volver a Dios, nosotros tenemos que restaurar palabra de Dios. ¿Ya? Además, Adán y Eva se abandonaron palabra de Dios a riesgo de la vida, ¿no? Dios dijo que no comerás, si comerás morirás, ¿verdad? Pero ellos comieron. Entonces, para volver a Dios, nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios a riesgo de la vida. Eso es el curso inverso de la caída. ¿Ah? Si judíos mataron a Jesús, ¿ah?, odiando a Jesús en cruz, ¿verdad? Sí. Entonces, cristianos, sí, tenían que indemnizarlo. ¿Ah? Entonces, discípulos de Jesús amaron a Jesús y también, ellos también ofrecieron su vida en la cruz. Ese es el curso inverso de la caída. ¿Okay? Y luego, ¿ya?, ¿quién debe establecer la condición de iniciación? Eso ser humano tiene que hacer. Yo mismo. El hombre mismo debe establecer la condición de iniciación cumpliendo su propia parte de responsabilidad. Porque la caída no es culpa de Dios ni Satanás, culpa del ser humano. Porque Dios creaba solo ser humano con responsabilidad. ¿No? Sí, eso es la condición de iniciación. ¿No? Entonces, ¿qué tipo de condición de iniciación nosotros tenemos que hacer ahora? ¿No? Tenemos que hacer la condición de iniciación, ¿verdad?, para recibir Mesías, ¿no? Para recibir Mesías. El fundamento para recibir Mesías es sinónimo de la condición para recibir Mesías. Para recibir Mesías, ¿no?, ¿qué tipo de condición tenemos que hacer? Tenemos que restaurar 2 fundamentos. Porque Mesías es Adán. ¿Verdad? Mesías es último Adán, segundo Adán. ¿Verdad? Adán, originalmente, antes de la caída, ¿verdad?, antes de la caída, tenía que establecer 2 fundamentos para ser perfecto. ¿Verdad? Primero, el fundamento del fe. ¿Verdad? Adán tenía que
seguir mandamiento de Dios, palabra de Dios durante el periodo de crecimiento. Ese es el fundamento de fe. Luego, en el caso de antes de la caída, automáticamente ese Adán pudo ser, habría sido, ¿verdad?, encarnación de la palabra de Dios. Ese es el fundamento de substancia. Pero debido a la caída, sí, Adán perdió estos dos fundamentos, ¿verdad? Entonces, para recibir el Mesías, para recibir segundo Adán, o desde el punto de vista, para enviar el segundo Adán, el ser humano tenía que restaurar estos dos fundamentos. El fundamento de fe, el fundamento de substancia. Primero, el fundamento de fe. Para restaurar el fundamento de fe, necesitamos tres factores. Porque originalmente Adán tenía que recorrer el periodo de crecimiento observando la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí hay tres factores: Adán, periodo y palabra. Para restaurar, ese es el fundamento de fe, siempre Dios llama una persona en lugar de Adán. Se llama figura central, persona central. Esa figura central tenía que hacer objetos condicionales o ofrenda necesaria en lugar de palabra de Dios. Durante periodo de indemnización en lugar de periodo de crecimiento. Por ejemplo, ¿verdad?, ahora está aquí señora Park. ¿Verdad? Señora Park, llamado por Dios como figura central. Hyunju Park. ¿Verdad? Hyunju es figura central de la familia Park. Dios le llamó. ¿Verdad? Ese señora tiene que hacer objetos condicionales. ¿Verdad? ¿Qué objetos condicionales ahora está haciendo? Clases de principio divino. Está aprendiendo principio divino. Y periodo de indemnización. ¿Cuántas horas hoy? 3 horas. ¿Verdad? Es el fundamento de fe. Es un ejemplo, ¿no? Y después de restaurar el fundamento de fe, en el caso de antes de la caída, ¿verdad?, antes de la caída, Adán no tenía ningún pecado, como papel blanco, ¿no? Entonces, si establece el fundamento de fe, pudo ser automáticamente encarnación de palabra de Dios, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, primero tenemos pecado original, también naturaleza caída, ¿verdad? Tenemos naturaleza caída, entonces no puede manifestarse naturaleza divina, ¿verdad? Por eso, en el caso de nosotros, los hombres caídos, ¿verdad?, el fundamento de substancia es la condición de indemnización para eliminar naturaleza caída. Sí. El fundamento de fe es el fundamento vertical con Dios. ¿Verdad? El fundamento de substancia es el fundamento horizontal con otra persona. ¿Verdad? Sobre el fundamento de substancia, luego nosotros aprendemos, ¿verdad?, más profundamente con ejemplos. ¿Verdad? El curso de la providencia para la restauración. ¿Verdad? Voy a explicar, ¿verdad?, qué aprendemos en segunda parte, muy resumido, ¿verdad? A la Eva casero, ¿verdad? Pero Dios inmediatamente deseaba salvar la familia Adán inmediatamente. Entonces primero aprendemos sobre la familia de Adán, la providencia de restauración centrada en la familia de Adán. Pero la familia de Adán, Caín mató a Abel, por eso fracasó. Entonces se prolongó providencia de Dios. Dios llamó familia de Noé.
Pero familia de Noé también, segundo hijo, Cam, fracasó. Entonces otra vez se prolongó. Dios llamó familia de Abraham. Y Abraham y Isaac y Jacob, ellos restauraron el fundamento de fe, el fundamento de su estancia. ¿Ya? Y restauraron el fundamento a nivel familiar para recibir al Mesías. Lo aprendemos en capítulo 1 de segunda parte del principio divino, la historia de Génesis, ¿verdad? La historia bíblica es 6.000 años, desde la caída de Adán y Eva hasta hoy en día. ¿Verdad? Primero 2.000 años, ¿verdad? Es la historia de Génesis, ¿verdad? Y luego hasta Jesús hay 2.000 años de la era del Antiguo Testamento y hasta hoy en día. ¿Verdad? Sí, primero 2.000 años, ¿verdad? Se llama la era providencial de fundamento de la restauración. Y desde Abraham hasta Jesús, la era providencial de restauración. Y Jesús vino, pero desgraciadamente Jesús fue crucificado. Y se prolongó la providencia. Comenzó la era providencial de prolongación de la restauración para recibir el Señor a la segunda venida. Sí. En segunda capítulo de segunda parte del principio divino, nosotros aprendemos el curso de Moisés y el curso de Jesús que pertenecen a esta era. ¿Verdad? Y luego, capítulo 3, capítulo 4 nos enseña de la repetición de la historia de restauración. Okay. Y aprendemos la historia, ¿verdad? ¿Qué tipo de relación nosotros tenemos con la historia? La historia de la providencia, de la restauración es yo. De verdad, yo soy producto de la historia. Sí. Aprendiendo la historia de restauración, de verdad podemos entender, ¿verdad? Dios nos ha guiado. Dios ha guiado los hombres caídos para salvarnos a lo largo de la historia de restauración. Sí. Y nosotros vamos a aprender de qué manera, cómo Dios deseaba salvarnos. Y también cómo Satanás lo impidió. Aprendiendo, sí, estas providencias de restauración, podemos entender cómo Dios está guiándome y también cómo Satanás desea conquistarme. Sí. Debo cumplir el propósito hacia el cual se dirigía la historia. Y nosotros tenemos que restaurar todas las condiciones de indemnización de la culminada de la historia de la providencia de restauración. Entonces somos el fruto de la historia. Para que yo sea este vencedor histórico, yo debo conocer con precisión. Para ser vencedor histórico, primero, nosotros tenemos que saber, conocer el corazón de Dios. El libro del texto del principio divino dice, para que yo sea este vencedor histórico,
yo debo conocer con precisión el corazón de Dios. Cuando trabajó con los profetas y los santos, el significado fundamental de que Él los llamara y las misiones providenciales que Él les confió. Tenemos que saber el corazón de Dios. Sí. Dios cómo deseaba salvar familia de Adán. Cuando Caín mató a Abel, Dios cómo sintió. Sí. El principio divino, ¿verdad?, es bastante intelectual, ¿verdad?, académico, pero está lleno de corazón de Dios. ¿Sí? Tenemos que saber, ¿verdad?, el significado fundamental de que Dios los llama y también las misiones providenciales que Dios les confió. Si nosotros podemos entender, ¿verdad?, podemos sentir aprendiendo libro de texto del principio divino, últimamente yo puedo entender el corazón de Dios cuando trabaja conmigo. Y el significado fundamental de que Dios me llamó. Y también las misiones providenciales que Dios me confió. Si nosotros podemos entenderlo profundamente, podemos ser vencedor histórico. Pero este contenido, ¿verdad?, los hombres caídos no pueden saber. ¿Verdad? No hay nadie entre los seres humanos caídos que pueda llegar realmente a tal posición por sí mismo. Por eso debemos comprender todas esas cosas por medio del Señor de la segunda llegada, quien debe venir como el cumplimiento de la providencia de la restauración, creciendo en Él, llegando a ser un cuerpo con Él. Debemos de estar en la posición de establecer horizontalmente todas las condiciones verticales de indemnización de la historia de la providencia de la restauración. Sí. De verdad, estas cosas, la segunda parte de este libro, Principio de Restauración, nos enseña. Por eso nosotros tenemos que estudiar, aprender Principio de Restauración. Entonces, el Principio de Restauración nos enseña la vida de fe. Entonces, ahora aprendemos, ¿verdad?, primero ejemplo de la providencia de la restauración, de la familia de Adán. Sección 1, familia de Adán. Sí, Dios deseaba salvar a la familia de Adán. Para salvar a la familia de Adán, tenía que mandar Mesías. Entonces Dios guió a la familia de Adán para que la familia de Adán pueda restaurar el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, para recibir Mesías. Primero el fundamento de fe. Para restaurar el fundamento de fe, sí, necesita tres factores: figura central, objetos condicionales y periodo de indemnización. Leemos la Biblia, Génesis 4, versículo 3 a 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel, a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La familia de Adán
hicieron ofrenda de animales. Y Dios lo aceptó. Sobre todo Abel hizo ofrenda, ¿no? ¿Y quién era figura central? Familia de Adán. Entonces parece que Adán es figura central, ¿verdad? Pero Adán no hizo ofrenda. Sus hijos hicieron ofrenda, ¿no? Porque Dios no pudo aceptar ofrenda de Adán. Porque Adán mismo cayó, ¿verdad? Sí. Dios no pudo usar este tipo de personas. Porque sí, aunque él hizo ofrenda, ¿verdad? Satanás también puede decir que es mío, ¿no? Entonces Dios no pudo usar a Adán para su providencia de restauración. Entonces, ¿qué hizo? Dios hizo una providencia para dividir a Adán, a Caín y Abel. Caín, primero hijo, le representó el mal de Adán. Y hijo menor, Abel representó el bien de Adán. Caín estaba al lado de Satanás, Abel estaba al lado de Dios. Eso no quiere decir que Abel es perfecto, Caín es Satanás, no. Eso quiere decir que Caín y Abel tenían distintas misiones. Sí. Caín estaba al lado de Satanás. Entonces la Biblia dice que Abel dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrá alzarlo, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fuera que te codicia y a quien tienes que dominar. ¿No? El tema, ¿no? ¿Por qué hijo mayor está al lado de Satanás? Hijo menor estaba al lado de Dios. Depende del proceso de la caída. ¿No? Eva cayó 2 veces. ¿No? El primer amor de Eva representó hijo mayor, Caín. Segunda caída, segunda amor de Eva representó hijo menor. Por supuesto, Caín y Abel, ambos, ¿verdad? Son hijos de Eva y Adán. Lucifer no tenía cuerpo físico, ¿no? Pero, sí. La caída con arcángel. El primer amor de Eva con arcángel, ¿verdad? Representó el primer fruto de Eva, es Caín. Y segundo amor representó, sí, y segundo hijo. De primera caída, segunda caída, ambos malos. Pero segunda caída era más perdonable. Está digno de salvación. Sí. Con esa condición, Dios llamó hijo menor Abel. ¿De por qué segunda caída era mejor? Porque, primero, la relación. La relación con Ángel está totalmente ilícita. Pero la relación con Adán, originalmente relación preparada por Dios. Solo equivocó el tiempo. Y también motivación de Eva con Arcángel era totalmente egocéntrica. Y Eva tentó a Adán porque deseaba volver a Dios a través de Adán. Entonces, segunda caída era más perdonable. Y también hay otra razón más importante. Finalmente, Dios deseaba amar primero yo, porque hay orden de amor. Si tiene varios hijos, yo también tengo 4 hijos. Si yo amo hijo menor más que todos, sí, los hijos tienen conflictos.
Pero si yo hago primero hija, más que nadie, de luego, primera hija, ama a otros hermanos, ¿no? Ese hay orden de amor. Y obviamente Dios también deseaba dar primogénito, ¿no? Adán tenía que ser primogénito de toda la humanidad, pero ese lugar, ¿no? Satanás conquistó, ocupó. Entonces siempre Satanás, ¿verdad? Sí, domina, primero yo. Entonces Dios no pudo menos que llamar segunda hija, segundo yo. ¿Verdad? La razón por la cual Dios aceptó ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Primero, si Abel estaba al lado de Dios, ¿verdad? Estaba en la posición objetiva en que Dios podía tomarlo, entonces pudo aceptar. Y también Abel tenía la fe. De verdad, ofrenda de Abel era modelo para judíos y cristianos. Hebreo 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. También Génesis, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda. Si Abel, sí, mejor oveja es mío. Y segundo Dios, si tenía ese tipo de actitud, de verdad Dios no pudo aceptarlo. De verdad, ofrenda de Abel es modelo para nosotros. Entonces, Adán no era figura central. Abel era figura central. Y Dios no rechazó la ofrenda de Caín porque la odiara realmente. Dios es amor. Entonces Dios amó a Caín, pero no pudo aceptar la ofrenda de Caín. Para aceptar la ofrenda de Caín, Dios necesitaba otro tipo de condición. Este libro dice, ¿por qué Dios no podía aceptar su ofrenda a menos que el propio Caín estableciese una cierta condición que justificara la aceptación de la ofrenda? Pues Caín estaba situado en una posición en la cual podía ser tomado por Satanás. Es una condición que justificara la aceptación de la ofrenda. Eso es el fundamento de substancia. La condición de inhibición para eliminar la naturaleza caída. Entonces, ¿qué es el fundamento de substancia? Sí, Abel hizo ofrenda bien, Dios lo aceptó. Entonces, el fundamento de fe se estableció bien, ¿no? Luego, familia de Adán tenía que restaurar el fundamento de substancia. Para restaurar el fundamento de substancia, por lo menos necesita dos personas. Porque el fundamento de substancia es la condición de iniciación para eliminar la naturaleza caída, ¿no? La naturaleza caída apareció entre Lucifer y Adán en el tiempo de la caída. Entonces, para indemnizarlo, por lo menos necesita dos personas. Una persona tiene que estar en la posición de arcángel. Otra persona está en la posición de Adán. ¿Verdad? Caín, Abel, está en lugar de arcángel y Adán, respectivamente. Dios aceptó ofrenda de Abel, pero Caín no. Entonces, Caín, ¿cómo sintió? Sintió muy mal, ¿no? Ahora repasamos el proceso de la caída. Lucifer fue creado primero por Dios y trabajó mucho con Dios, ¿verdad? Dios creaba a Adán últimamente, pero Dios amó a Adán más que Lucifer. Entonces Lucifer sintió una pérdida de amor. Aquí apareció la naturaleza caída.
¿verdad? A través de tres procesos. Primero, Dios deseaba que Lucifer también amara a Adán según el punto de vista de Dios. Pero Lucifer no pudo amar tomando el punto de vista de Dios. Entonces hizo egocéntrico, ¿verdad? Y dejó su posición propia. Y dominó a Adán, invirtió el dominio y multiplicó el acto criminal. Tentó a Eva, Eva tentó a Adán. A través de ese proceso, de verdad, manifestó naturaleza caída. Caín nació primero, primogénito. Pero Dios amó, segundo hijo, a Abel. Caín, ¿cómo se sintió? La pérdida. Entonces, de verdad, si Caín y Abel estaban en la posición de Lucifer y Adán. Eso es providencia de la restauración. Se repitió la situación de la caída otra vez, ¿verdad? Para restaurar la condición de iniciación. Si entonces Caín hubiera amado a Abel, tomando el punto de vista de Dios, si hubiera recibido el amor de Dios a través de Abel, si hubiera obedecido a Abel, si hubiera multiplicado el bien, Caín y Abel habrían restaurado condición de iniciación para la naturaleza caída, para eliminar la naturaleza caída. Entonces Dios había mandado Mesías a la familia de Adán. Eso era plan de Dios, providencia de restauración. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Caín necesitaba a Abel para volver a Dios. Pero también Abel necesitaba a Caín para recibir el Mesías. No podemos volver a Dios solo. Originalmente, Caín deseaba recibir el amor de Dios, ¿no? Ese amor de Dios, ¿por dónde tenía que venir? Por Adán tenía que venir. Si Adán hubiera cumplido su perfección, pudo ser segundo Dios, ¿verdad? El amor de Dios tenía que llegar al Caín a través de Adán, realmente. Como ya dije, Caín necesitaba a Abel, Abel necesitaba a Caín. Tenía destino común. Y nosotros tenemos deseo carnal y mente original, deseo original. Sí, siempre tenemos que controlar mi deseo carnal a través del deseo original. Entonces, mente original y deseo original está en la posición tipo Abel. Y deseo carnal está en la posición tipo Caín. Si para los hombres caídos, ¿verdad?, ofrenda está en la posición tipo Abel. ¿Verdad? Cualquier religión, ¿verdad?, tiene imagen de Dios y yo, entre la imagen de Dios yo está altar o caja de donación. ¿Verdad? Porque a través de ofrenda nosotros podemos volver a Dios. Entonces la vida de donación es muy importante. ¿Verdad? Y para los hombres caídos, ¿verdad?, Mesías está en la posición de persona tipo Abel. ¿Verdad? Entonces toda la humanidad tiene que volver a Dios a través de Mesías. Por eso Mesías nos ama. Y también Jesús dijo que sígueme. El fundamento para recibir Mesías, desde el punto de vista de la ofrenda de sacrificio,
La vida de fe es la vida de ofrenda, ¿no? El fundamento de fe, el fundamento de sustancia son ofrendas. El fundamento de fe es la ofrenda simbólica, haber visto ofrenda simbólica, ¿no? Animales. Pero el fundamento de sustancia también es ofrenda sustancial. ¿Por qué el fundamento de sustancia es la ofrenda sustancial? ¿Por qué? Nosotros podemos volver a Dios a través de ofrenda, ¿no? Y también podemos volver a Dios a través de persona tipo Abel. Entonces, persona tipo Abel es ofrenda, ¿no? Jesús, de verdad, realmente era ofrenda, ¿no? Entonces, el discípulo de Jesús pudo volver a Dios a través de Jesús. El fundamento de fe, el fundamento de sustancia, la ofrenda simbólica y la ofrenda sustancial, de verdad, es la condición para restaurar todas sus grandes bendiciones, ¿no? En el caso de creación, punto de vista del principio de la creación, ¿no? Primero, ¿no?, tenemos que hacer elección de individualidad, luego multiplicación de los hijos buenos, y últimamente, tercera bendición, dominio sobre la creación, ¿no? Pero en el caso de restauración, es contrario. Primero, ofrenda simbólica, ¿no? Sí. Ofrenda simbólica. Por ejemplo, en el caso de jóvenes, es recaudación de fondo, ¿no? Ofrenda simbólica, recaudación de fondo, ¿por qué nosotros hacemos? Recaudación la hacemos para ofrenda simbólica. Es quiere decir restaurar todas las cosas, ¿verdad? Entonces, en el caso de restauración, sí, primero restauramos la condición para tercera bendición, ¿no? Y ofrenda sustancial, ¿no?, es el fundamento de sustancia, eso quiere decir testimonio, ¿no? Porque ofrenda sustancia, el fundamento de sustancia es de concienciación entre dos hermanos, ¿verdad? Entonces, van a realizar unidad entre dos personas, ¿no? Eso quiere decir, ¿no?, segunda mención es multiplicación de hijos buenos, ¿verdad? Quiere decir restaurar hijos buenos. De sobre este fundamento, ¿no?, el fundamento de sustancia, podemos recibir el Mesías, porque Mesías es los padres, ¿verdad? Los padres. Sí, Caín y Abel, ¿sí?, estaban hijos, ¿no? Eran hijos, ¿sí? Sí, restauran dos hijos, ¿no? Y eso Caín y Abel representó el bien y mal de Adán y Eva, ¿no? Adán, ¿no? Entonces, sí restaura objeto, ofrenda sustancial. Eso puede ser para restaurar, puede ser la condición de restaurar Padre, Adán. Por eso Dios pudo mandar Mesías, porque Mesías es Padre. A través de Mesías nosotros podemos quitar el pecado original, entonces va a abrir el camino de perfección. Entonces, en el caso del proceso de restauración, perfección e individualidad viene último. El significado del propósito de la ofrenda simbólica, ¿no?, eso es originalmente orden de creación, ¿no?, pero debido a la caída, ser humano perdió su identidad, ¿no?, se hizo hijo de Satanás, ¿sí? Satanás dominó todas las cosas a través de sus hijos caídos, ¿no?, el hombre caído. Entonces, todas las cosas está sufriendo porque perdió su dueño verdadero, ¿no? De verdad, amor de Dios no llega directamente a todas las cosas. Amor de Dios llega a todas las cosas a través de sus hijos, ¿no? Pero hijo de Dios casero,
Entonces todas las cosas no pueden recibir amor de Dios. Entonces, el significado y propósito de ofrenda simbólica, primero, la condición de iniciación para restaurar todas las cosas. Hacemos recaudación fondo, hacemos ofrenda, hacemos donación. ¿Por qué? Para devolver a Dios todas las cosas, primero. Segundo, hacemos ofrenda. ¿Para qué? Para hacer la condición de iniciación simbólica para restaurar a los hombres. Hacemos diezmo, ¿verdad? Diezmo es diezmo de sueldo, ¿verdad? Sueldo es, de verdad, cosecha de la vida mensual, ¿verdad? Hacer diezmo quiere decir ofrecer mi vida, su vida, simbólicamente. Entonces, el significado del propósito de la ofrenda simbólica es la condición de iniciación simbólica para restaurar a los hombres. Entonces, haciendo diezmo, nosotros estamos ofreciendo sí mismo, simbólicamente. ¿No? Y Dios puede aceptarme. ¿No? Aceptarme. Y el significado propósito de la ofrenda sustancial. ¿No? Sí, podemos volver a Dios a través de haber. ¿No? A través de haber. Sí, realizando la ofrenda sustancial podemos recibir Mesías, podemos recibir Adán. ¿No? Ofrenda sustancial, ¿verdad? Es la condición de iniciación para eliminar la naturaleza caída. Es primero propósito, ¿sí? Es la condición de iniciación para restaurar los hijos, ¿no? Como dije, ¿no? Y luego, eso puede ser la condición de iniciación para restaurar a los padres, porque Caín y Abel eran representantes del bien y mal de Adán, ¿verdad? Entonces, realizar unidad quiere decir restaurar a Adán. Entonces, Dios puede mandarnos a Adán, Mesías. El principio divino dice, con el fin de ofrecer los sacrificios sustanciales, estableciendo la condición de iniciación para eliminar la naturaleza caída, se debía escoger primeramente la figura central para ofrecer el sacrificio. Por eso debemos comprender que la ofrenda simbólica de Abel tenía dos objetivos. En primer lugar, establecer el fundamento de fe en lugar de Adán, y en segundo lugar, calificar a Abel como la figura central para hacer la ofrenda sustancial. Sí. Hacemos, ¿verdad?, ofrenda como Abel. Eso primero para mi crecimiento espiritual. ¿verdad? Eso establecer el fundamento de fe en lugar de Adán. ¿verdad? Pero Dios tiene otro propósito, más profundo. Para escoger primeramente la figura central para ofrecer ofrenda sustancial. ¿Qué quiere decir esa palabra? Abel hace ofrenda. Mirándolo, Dios quiere que ese Abel salvara a Caín. Sí. Como nosotros, personas tipo Abel, ¿verdad? Hacemos ofrenda, por ejemplo, diezmo. ¿verdad? Diezmo no es la condición para tener la fe. ¿verdad? De verdad, el fundamento de fe es la condición que Dios pueda confiarme. Dios pueda confiarme. ¿verdad? Es establecer el fundamento de fe en lugar de Adán. ¿Para qué? Pero Dios quiere confiarme. Para salvar a otras personas. ¿Ah? Sí. Y yo hago el fundamento de fe, mirándolo, Dios puede confiarme para salvar a otras personas.
Entonces Dios va a preparar a otra persona para que yo pueda salvarme. ¿Okay? Por el caso del fundamento para el Mesías en la familia de Adán, desgraciadamente, ¿no? Caín mató a Abel. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Por eso, en la familia de Adán, el fundamento de sustancia se fracasó. Entonces se prolongó providencia de Dios. ¿No? Dios, ¿no? Sí, deseaba salvar a la familia de Adán, pero Caín mató a Abel y Caín se fue de familia. ¿No? Pero voluntad de Dios es absoluta. ¿No? Por eso Dios se prolongó su providencia. Dios dio tercer hijo a la familia de Adán. Se llama Set. Y en linaje de Set, 10 generaciones después, Noé nació. Dios llamó familia de Noé. Los tiempos de Noé también fueron los últimos días. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he dedicado a acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminarlos de la tierra. La familia de Noé también tenía que restaurar el fundamento de fe, el fundamento de sustancia. Según el punto de Dios, ¿verdad? Dios dio para que la familia de Noé pueda restaurar el fundamento de fe, el fundamento de sustancia. Primero el fundamento de fe. Para restaurar el fundamento de fe hay 3 factores. ¿Qué era la figura central en la familia de Noé? Era Noé mismo. Noé nació 10 generaciones después de Adán. Y también Noé estaba en la posición de Adán, según este mensaje de la Biblia. Bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, como Dios dijo a Adán. Noé fue llamado cuando la tierra estaba llena de violencia a causa de los hombres. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero Noé era persona justa. Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. En sus generaciones con Dios caminó Noé. Y Dios llamó a Noé. ¿Y qué era ofrenda necesaria hecha por Noé? Era arca. La historia de la arca de Noé está muy conocida, ¿no? Génesis 6:14. Dios dijo, hazte un arca. Sí. Es misión de Noé. Esa arca era muy interesante. Tenía 3 pisos. Le harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Por qué tenía 3 pisos? Porque ese arca significaba el nuevo cosmos. Debido a la caída de Adán, todas las cosas fueron dominadas por Satanás. Entonces, figura central en lugar de Adán tenía que hacer ofrenda que simboliza nuevo cosmos. Sí. Arca tiene 3 pisos, significa periodo de 3 etapas, periodo de crecimiento de 3 etapas. Y Noé simbolizó Dios. Familia de Noé, humanidad y animales correspondieron creación.
¿Cuántos años demoró establecer ese arca? 120 años, según tradición cristiana. De verdad, en la Biblia no está escrito, no llegó 124 años, no. Pero parte de la historia de Noé hay número 120 años. Por eso tradicionalmente los cristianos creen que Noé llegó 120 años. A toda la manera, ¿verdad? Noé sacrificó mucho y demoró mucho tiempo para establecer ese arca, ¿no? Es un mensaje de Padre sobre Noé. Más tarde, Dios escogió a Noé como su campeón. El campeón es traducción de figura central, ¿verdad? Noé cumplió una misión muy inaudita. Dios instruyó a Noé que construyera un barco en la cima de una montaña. Es de sentido común que si quieres construir un barco necesita un astillero cerca del agua. Pero Noé recibió instrucciones de construir el arca en la cima de una montaña, no a la orilla de un río. ¿Cuántos de nosotros podrían haber aceptado semejante misión? ¿Cuántos de nosotros podríamos haber obedecido ese mandamiento y ponernos a trabajar sin un tilde de duda en la mente? En su tiempo, nadie podía creer que Noé había recibido un precepto de Dios, ni nadie aceptó su misión de predecir el juicio inmediato del diluvio. Podéis imaginarnos qué pinta tenía Noé a los ojos de gente de su época. Por 120 años subía y bajaba la cima colina para trabajar en ese barco. A alguna de las señoras de las audiencias le gustaría verse en el lugar de la esposa de tal hombre. Creo que no seríais esposas muy felices. La mujer de Noé debió haberle preparado cada día su tartera con algo de almuerzo. Noé estaba tan ocupado con el arca que no tenía tiempo para proveer para su familia. En solo pocos meses surgirán las disputas familiares, pero la esposa de Noé no debía soportar la situación por 12 meses o 12 años, sino por 120 años, porque entonces le pidió Dios algo tan incomprensible. La razón es que existe el mal. Dios no puede convivir con el mal. La dirección de Dios y del mal son 180 grados opuestos. Dios aborrece el mal. Dios no puede aceptar las cosas malas del mundo. Dios no quiere saber nada del mundo malo o con lo que esté manchado del mal. Noé sufrió mucho y sacrificó mucho. Estableció el arca. Con esta condición Dios realizó diluvio de 40 días. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dios exterminó maldad en la tierra. Solo familia de Noé se quedó. ¿Por qué 40 días? El número 40 es el número de separación de la Biblia. Porque desde familia de Adán, familia de Noé, estaba 10 generaciones, ¿verdad? Es el periodo de separación de Satanás. Pero en el tiempo de Noé estaba lleno de maldad. Eso quiere decir Satanás invadió este periodo también. Sí, cada generación tenía que establecer el fundamento de fe. Los 10 por 4 igual 40. ¿No? Sí.
Entonces, fue invadido ese periodo también por Satanás. Entonces, en la generación de Noé tenía que restaurar estos números, ¿verdad? Por eso, diluvio era 40 días para separarse de Satanás. Desde entonces, Dios siempre usó número 40 para separarse de Satanás, ¿verdad? Entonces, aparecen muchos número 40 en la Biblia, ¿verdad? O también, no solo Biblia, sino que la historia occidental, ¿verdad? Saúl, David, Salomón tenía 40 años el periodo de reinado, ¿verdad? Y también Elías y Moisés, Jesús tenía 40 días de ayuno. Jonás tenía 40 días de profecía en Nínive, ¿verdad? Y el pueblo israelitas, ¿verdad?, se quedaron en Egipto durante 400 años como esclavos, ¿verdad? Eso era todo el periodo de separación de Satanás. Sí, realizó diluvio de 40 días, ¿verdad? Dios exterminó toda maldad en la tierra, ¿verdad? Y después, la Biblia tiene una historia muy interesante sobre la providencia de cuervo y la paloma, ¿verdad? Después del juicio, Noé saltó por la ventana de arca un cuervo y una paloma 3 veces, ¿verdad? ¿Qué quiere predecir Dios cuando Noé echó por la ventana de arca un cuervo y una paloma? Amos 3:7 dice que no hace nada el Señor Yahvé sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas, ¿no? Entonces, a través del acontecimiento después del diluvio, Dios deseaba enseñar algo más importante para nosotros, ¿no? El periodo de 40 días de juicio corresponde al periodo de caos antes de creación, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Le corresponde este periodo, ¿no? Entonces todas las cosas centradas en el arca después de 40 días no se enseña el curso entero de la historia después de su creación, ¿no? Primero, Noé envió cuervo, ¿no? El cuervo simbolizaba Satanás. Satanás estaba al acecho detrás de la puerta de la familia de Noé, incluso después del juicio del diluvio, buscando la condición que la permitiera invadiría. Y luego Noé 3 veces, ¿no?, envió paloma, ¿no? Génesis 8, ¿no?, tiene este mensaje. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no pasó la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y empezó aún otros 7 días, y envió a paloma, lo cual no volvió ya más a él. Sí, envió 3 veces palomas, ¿verdad? Primera paloma simbolizaba el primero Adán. Sí. Volvió a arca, eso quiere decir,
no pudo encontrar la tierra. Entonces, primero Adán retiró el ideal de Dios. El segundo paloma simbolizaba a Jesús, segundo Adán. ¿Sí? Segundo paloma volvió con hoja de olivo. Eso quiere decir Jesús volvería al seno de Dios por medio de la cruz. No pudo alcanzar identidad, ideal de Dios, pero volvió con la condición para enseñar la segunda venida. Tercer paloma no volvió a arca. Eso quiere decir comenzó a vivir en la tierra. Eso quiere decir simbolizaba Señor la segunda llegada, el tercer Adán. Él realizará el ideal divino de la creación sobre la tierra. En la historia de Noé aparecen esos números. Primero Noé llevó 120 años para establecer el arca y luego ocurrió diluvio de 40 días. Después del diluvio, el arca se quedó 40 días en montaña y luego Noé envió paloma 3 veces. Una paloma tenía el periodo de 7 días providencialmente, 7, 7, 7, entonces 21 días. Esos números son muy importantes para aprender capítulo 3 o capítulo 4 de segunda parte de este libro. Entonces, gracias a la fe de Noé, se estableció el fundamento de fe bien. La familia de Noé tenía que restaurar el fundamento de su estancia. De la familia de Noé también estaban hijos. Sem y Cam está en lugar de Caín y Abel. Sí. Dios deseaba que a través de Sem y Caín, sí, deseaba restaurar el fundamento de su estancia. Pero hay una diferencia entre familia de Adán y familia de Noé. En la familia de Noé, Abel hizo el fundamento de fe. Entonces, si Caín hubiera realizado unidad con Abel, Caín también pudo volver a Dios. Habría vuelto a Dios. Pero Caín está en la posición de Abel. Él no hizo el fundamento de fe. Su padre hizo. Entonces, el segundo hijo, Cam, que era la figura central en la ofrenda sustancial, debería haber restaurado la posición de segundo hijo. Abel, que había sido la figura central en la ofrenda sustancial de la familia de Adán. Por eso Dios hizo una providencia. Dios deseaba que Cam heredara el fundamento hecho por Noé. Por eso Dios deseaba que Cam hiciera una condición de inseparable unidad con el corazón de Noé. Para establecer esta condición, Dios hizo una providencia muy rara. Es la providencia desnuda de Noé. Después del diluvio, Noé se hizo agricultor, hizo viña y tomó vino y se hizo borracho. Sí. Y Génesis capítulo 9. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre y avisó a sus 2 hermanos afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los 2 y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Esos cubrieron, desnudo, cuerpo desnudo de su padre, porque sintieron vergüenza, ¿no?
el tema, ¿no? Después de despierto, después de estar despierto, ¿verdad? Cuando despertó, Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él, su hijo menor. Dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos. Canaán es hijo de Cam, ¿no? Era figura central para restaurar el fundamento de su estancia. Maldito sea Cam, siervo de siervos sea para sus hermanos. De verdad, descendencia de Canaán, descendencia de Cam, ¿verdad? Se hizo esclavo de descendencia de otros hermanos. Es la historia bíblica, ¿no? Eso quiere decir es gran castigo, ¿no? Pero ¿por qué? Sí, fue castigado. ¿Qué era el error de Cam? Fracaso de fundamento para el Mesías en la familia de Noé. Fracaso de Cam. Cam sintió vergüenza y cubrió desnudos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted volvió a casa, ¿verdad? Su padre estaba desnudo y siente vergüenza. Eso no es pecado, es sentimiento normal. Pero la familia de Noé tenía misión muy especial. Dios deseaba restaurar todas las condiciones perdidas en la familia de Adán. Deseaba restaurarlo en la familia de Noé, ¿no? Sí, en la familia de Adán, después de la caída, sí, Adán y Eva sintieron vergüenza y cubrieron su parte bajo. Sí. Entonces, de verdad, Dios sintió muy triste. Porque Dios deseaba disfrutar la relación muy íntima con sus hijos Adán y Eva en el jardín de Edén. En cualquier familia, ¿verdad? Hay ese tipo de recuerdo. Niños están corriendo desnudo, ¿verdad? Después de bañarse, ¿verdad? Sí, hermanas mayores gritan, no, 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 ¿no? Sintiendo vergüenza. Pero madre, ¿no? Está contenta. Porque siente la relación muy íntima con sus hijos, ¿verdad? De verdad, los padres necesitan este tipo de recuerdo con sus hijos, ¿no? Pero Dios no pudo sentirlo, ¿no? Entonces, Dios deseaba mirar la relación muy íntima, aunque estaba desnudo, ¿no? Sí, sin sentir vergüenza. La actitud de Cam, sintiendo avergonzado de la desnudez de su padre, llegó a ser un pecado, porque creó una condición que permitió a Satán reclamarlo. Por lo tanto, Cam fracasó en restaurar con iniciación la posición de Abel, en la cual debía ofrecer un sacrificio sustancial, y fracasó en el establecimiento del fundamento de sustancia. Así la providencia de la restauración centrada en Noé acabó en fracaso. Y por lo menos, ¿verdad? Cam no pudo sentir vergüenza. Piensen, ¿verdad? Sí, Cam, ¿verdad?, hubiera hecho el arca juntos con su padre. Dios no necesitaba ese tipo de providencia. Si Noé trabajó juntos con sus hijos ayudaron, ¿verdad? Hijos también estaban sobre el fundamento de fe, ¿verdad? Si Cam no estaba sobre el fundamento de fe, eso quiere decir hijos de Noé no trabajaron juntos con Noé. Cuando comenzó el diluvio, ¿quiénes se sorprendieron? Es un miembro de la familia de Noé. Entonces ellos se dieron cuenta de
Noé habló la verdad. Y gracias a Noé, ellos sobrevivieron, ¿verdad? Entonces, tenía que arrepentirse, ¿verdad? Y tenía que saber, identificar a su padre. Su padre es padre, hombre de Dios, ¿no? Y hombre de Dios estaba desnudo. Estar desnudo a hacer arca durante 120 años. ¿Cuál es más increíble? Sí, si ellos pudieron, ¿no?, arrepentirse a través del diluvio, ellos por lo menos tienen que pensar, su padre siempre sufrió, solo sacrificó, entonces está cansado, por lo menos no puede sentir vergüenza. ¿No? Esos hijos no pudieron trabajar juntos con Noé, no pudieron establecer el fundamento de fe. Entonces Dios necesitaba condición. Aquí nosotros podemos entender la importancia de la palabra de condición. Dios necesitaba la condición para que Cam pueda heredar el fundamento de fe. La bendición de los padres verdaderos también. Padre verdadero está en la posición de Noé. Hizo gran arca. ¿Verdad? Sí, nosotros podemos trabajar juntos con Padre verdadero verdaderamente. ¿Verdad? Nosotros también estamos sobre el fundamento de fe. Pero de vez en cuando, muchas veces no podemos seguir a los padres verdaderos, ¿verdad? Entonces, los padres verdaderos desean que nosotros hacemos alguna condición. Dios quiere que llevarnos con esa condición con los padres verdaderos. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener atención de providencia actuar. Ahora, ¿qué quiere Madre verdadera? Siempre. Madre desea que nosotros hagamos alguna condición. ¿Verdad? Aquí en la sede siempre hacemos la condición de inclinación de 40 veces, ¿verdad? Con esa condición, Dios quiere llevarnos juntos con los padres verdaderos. Sí, tenemos que entenderlo. Pero Cam no pudo establecer esa condición, entonces el fundamento de substancia no se realizó en la familia de Noé. La familia de Noé también fracasó.